Vamos a iniciar entonces con el tema de hoy, que es el quinto tema de esta serie de nuestra declaración de fe. Y es la primera parte de este tema, que es la triunidad de Dios. Igual y sería la Trinidad, ¿verdad? O la doctrina de la Trinidad, pero vamos a mencionarlo, es una mejor palabra, como lo voy a comentar ahorita, lo que es la triunidad de Dios, la triunidad de Dios. Ahora, es probable que este tema, miren, ya de entrada, tenga más, a lo mejor ustedes van a tener más preguntas que yo respuestas, ¿verdad? Entonces, por eso sí les quiero pedir nada más que vayamos hasta el final, que podamos llegar hasta el final, ¿verdad? Que escuchemos la exposición. No vamos a alcanzar a ver todo de, pues, ahorita en esta primer clase o en este primer tema. La verdad de las cosas es de que no la vamos a alcanzar a ver. O sea, de hecho, si lo viéramos en 2 o en 3 temas, sería muy, no quiero decir por encima, pero como mencioné hace un momentito, es muy probable que puedan tener más preguntas así de entrada que lo que yo pueda tener de respuestas. Entonces, pues nada más para estar en claro esto, ¿verdad? Que nos vamos a tomar el tiempo para meditar y poder ver esto, ¿no? Ahora, ¿por qué les comento esto? Bueno, pues porque conozco a mi gente, ¿verdad? Y yo sé que por el tema, ¿verdad? Que podemos hacer muchas preguntas, ¿verdad? Que seguramente nos tendremos algunas dudas por ahí, pero algo, miren, dudas que nosotros tengamos o dudas que incluso por preguntas que luego nos llegan a hacer y que necesitamos, porque es importante que tengamos una respuesta, ¿verdad? A ello, que podamos dar una respuesta, que podamos presentar pues una defensa con sabiduría, con mansedumbre, nunca con el hecho y nunca la idea de ganar una discusión o de ganar una confrontación, ¿no? En este sentido. Entonces, pues podemos ubicar, ¿no? Y se reconozca o no por la complejidad que esto tiene, pero se reconozca o no, una vez que entramos nosotros a las escrituras, siempre que entramos a leer la Biblia, por donde le empecemos. Si empezamos a leer desde Génesis, ¿verdad? O empezamos en Ezequiel, o empezamos en Lucas, en donde quiera que empecemos, honestamente vamos a llegar siempre, nos vamos a encontrar de cara con esta doctrina, con la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? O de la Santa Trinidad, o como mencioné hace un rato, la triunidad, que es una mejor palabra todavía, ¿no? Este, pero con la ayuda del Señor, bueno, pues esto va a ser eh, que podamos ver algo más que una introducción el día de hoy. Así que vamos a recordar un poquito eh, algo de lo que, algunos principios básicos, ¿verdad? En todo esto vamos a recordar un poco. Lo número uno que tenemos que recordar es que Dios no discute respecto a su existencia. ¿Sí? No discute respecto a quién es Él. Número dos, Él no da pruebas con respecto a su existencia, simplemente lo declara, lo afirma. Y por el otro lado, también es que podemos conocer a Dios, pero también aprendimos ya que entender a Dios, pues es algo distinto, ¿no? Este es otra cosa, es un asunto más diríamos, un poco más complejos, más complicado, ¿no? Alguien dijo por ahí, yo creo que con mucha certeza sería arrogante el, el siquiera pensar que podemos entender a Dios, ¿no? Ahora, esto fue algo muy interesante que dijo Owen Feltham por allá en 1668, o sea que esto que dijo no es nada nuevo, pero fíjense, dice, yo creo que no hay nada en la religión
que sea contraria a la razón si la conocemos correctamente. Entonces, esto es algo muy importante. Habrá cosas que igual y van a ser muy difíciles, muy complicados el hecho de entenderlas en plenitud, pero es importante conocerlas correctamente, es decir, cuáles son los fundamentos, en este caso, tocante a este tema, a la Trinidad, que conozcamos las bases, que tengamos las bases. Otra vez, será muy difícil poder explicar ciertas cosas porque entra en un rango de inexplicable, ¿sí? Esta es una doctrina muy difícil de explicar. Es muy difícil de explicar porque, como digo, la verdad es que entra en ese rango de inexplicable, ¿verdad? Y esto es, pues, sin ánimo de desalentar a nadie, pero es muy probable que incluso como otras doctrinas, como otras cosas que están en las escrituras, que sean, pues, a nuestro razonamiento, que sean imposibles, ¿no? De entender. ¿Por qué? Pues porque la palabra de Dios es infinita, ¿sí? Es no solamente es eso, pero es que es eterna y es una absoluta o es la verdad absoluta y nunca vemos que las escrituras, nunca vemos que la Biblia esté buscando apoyo en la razón del ser humano. Y ahí es en donde como seres humanos, como el hombre, déjenme llamarlo así, el hombre ha fallado y esto tiene que ver, aquí hay un aspecto histórico muy importante, porque el problema es cuando el hombre trata de explicar a Dios, como lo vamos a ver en un momento más, se mete en problemas, porque Dios es inexplicable, es decir, Él, como lo hemos visto ya, Él se da a conocer, Él nos deja ver aspectos de Él, pero eso no quiere decir que lo vamos a entender, ¿sí? Lo podemos conocer, pero entenderlo como lo hemos visto, pues eso es otro asunto, ¿no? Entonces, debemos de estar tranquilos en este sentido, ¿no? Vamos a dejar que Dios nos hable, ¿les parece? Porque aquí el tema es que Dios nos hable, el tema es que Dios nos enseñe y ciertamente que podamos conocer qué es lo que la palabra de Dios, qué es lo que Dios mismo dice. ¿Ok? Entonces, repito, vamos a tomarnos el tiempo que sea necesario, si son uno, dos, tres temas, ¿verdad? Yo pienso que van a ser al menos dos sesiones, ¿verdad? Eh, y bueno, que sea el Espíritu Santo que traiga influencia a nuestro corazón, que traiga luz a nuestro entendimiento, que traiga luz a nuestro corazón también, ¿verdad? Am, Muy importante entender esto. El término Trinidad, porque luego se dice esto, ¿no? Es que no, es que la Trinidad, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Efectivamente, la palabra Trinidad o el término Trinidad no está como tal, no dice Trinidad en ninguna parte en la Biblia, ¿verdad? Pero es una palabra que se utilizó para explicar de una manera teológica, ¿verdad? Expresa toda una enseñanza que está a lo largo de todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el versículo 1, ¿sí? Si nosotros empezamos por ahí, si nosotros empezamos a ver desde Génesis 1, cuando dice en el principio creó Dios, ya desde ahí ya nos podríamos echar un clavado bastante profundo, ¿verdad? Porque ya a partir desde ahí, desde esa palabra Dios, ya, ya no te está hablando aunque te está hablando de un único Dios verdadero, te está hablando de una pluralidad de personas. Fíjense qué tremendo. Entonces, desde un inicio hasta el final, es algo, es una enseñanza, es una doctrina que está en las escrituras, que está permeada en todas las escrituras y que está más explícita, que está más enfática en todo el Nuevo Testamento, sobre todo ya en las cartas, ¿sí? En las cartas paulinas, ya en las cartas pastorales está más explícito ahí.
Entonces, esto es muy importante, ¿no? El que nosotros ubiquemos esto, ¿verdad? Este, es decir, cuando nos está hablando acerca de la Trinidad, nos está hablando del Padre, nos está hablando del Hijo, nos está hablando del Espíritu Santo vez tras vez tras vez. Hay veces te habla de las tres personas al mismo tiempo, a veces toma una, a veces toca a dos personas, pero siempre vamos a ver fíjense qué interesante, esto lo vamos a ver más adelante, solamente repito, estoy poniendo algún fundamento porque vamos a llegar más adelante allá. Cuando está hablando acerca de la salvación, vemos ahí a las tres personas, o sea, explícitamente Pedro menciona a las tres personas, ¿sí? Ahora sí que de la Trinidad, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, cada uno en una función con respecto a la salvación del hombre, cómo cada uno interviene en un área, cómo cada uno interviene en algo Ya. con respecto al hombre, ¿sí? Entonces, esto es básico, ¿no? Entonces, fíjense que, repito, esto no era algo que se manejara. Yo les he comentado en otros temas que en cada generación, en cada etapa de la iglesia, se iban presentando algunas dificultades y conforme se iban presentando, se iban resolviendo. Y se dieron muchos casos, porque miren, vamos a hacer así, vamos a detenernos tantito, vamos a meditar en esto. En el primer siglo, ¿sí? Vamos a hablar los primeros 40, los primeros, sí, 45 años, la primera generación, después de que ya el Señor ascendió, donde tenemos a estos 12 apóstoles, ¿verdad? Tenemos a estos hombres llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios y que de alguna manera, en tanto ellos estaban y se estaba produciendo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y ya después estaban ahí bueno, eran los 11, ¿verdad? Después alguien más los sustituyó a Judas y estaban los 12, estaba el equipo completo y más adelante el Señor llamó a Pablo y a lo largo de algunos años, pues estuvo escribiendo, se estuvo produciendo el Nuevo Testamento, pero ellos estaban ahí. Es decir, ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan, ¿sí? Por algunos años estaba Mateo y algunos, y bueno, de a poco, pues empezaron a morir, a ser mártires, básicamente todos lo fueron, ¿sí? Pero ya llegó un momento, ya para final del primer siglo, en que todos murieron y quedó, déjenme llamarlo así, queda un vacío dentro de la iglesia, ¿sí? Pues ya no están los apóstoles, bueno, sí, pero ahí está el Espíritu Santo morando en los creyentes, gloria a Dios, todo eso está bien tremendo y así es hasta la fecha, ¿sí? Pero quedó un vacío, ya no estaban estos hombres que caminaron con el Señor en el nivel del poder que ellos caminaban, en el nivel de autoridad que ellos tenían, y empezaron a surgir cosas. Entonces, conforme se levantaba alguna problemática dentro de la iglesia, pues en ese mismo sentido también se levantaba una defensa o una apología, ¿sí? Y bueno, con respecto a la Trinidad, los padres de la iglesia, cuando entra esa época que se conoce como patrística, es decir, después de los apóstoles, después de la época apostólica, se conoce como patrística, ¿sí? Y hombres como Clemente de Alejandría, ¿verdad? En sus escritos, él se refería a Dios, Cristo y el Espíritu, ¿sí? Eh, yo les he mencionado también acerca de la didaché o de la didaché, que aunque no es un escrito inspirado, menciona Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Ignacio también menciona Padre, menciona Cristo y Espíritu Santo, es decir, en los primeros, después ya en el segundo siglo, vamos, hasta finales prácticamente del segundo siglo, no había duda de lo que decían ya las escrituras con respecto a la Trinidad o a la triunidad. Es decir, un solo Dios en tres personas distintas. No había dudas con respecto a eso. Iban avanzando, ¿verdad? Ahora,
como un paréntesis nada más, yo me quiero detener aquí un momentito, porque el trabajo de un teólogo se limita solamente a descubrir lo que está en las escrituras. Eso es todo lo que hace alguien que está estudiando. Si nosotros estamos viendo teología, tenemos que tener teología bíblica, nosotros debemos de tener la claridad que solamente el trabajo llega a descubrir lo que está en las escrituras, pero de ninguna manera eso nos lleva a definir a Dios, ¿sí? Eso ha metido en muchos problemas, porque cuando alguien ha intentado, y esto lo vemos ya con este tema, ahorita vamos a entrar ahí, pero cuando alguien ya intenta definir a Dios por lo que alcanza a ver y por lo que alcanza a entender, inevitablemente va a torcer el sentido de las escrituras. Inevitablemente va a meter sus criterios, y al meter sus criterios va a sacar enseñanzas propias, va a ir estableciendo o va a tirar líneas, va a tirar doctrinas propias, ¿verdad? A veces miren, que pueden ser, déjenme llamarlo de esta manera, que puede haber humanamente una buena intención. Voy a conceder el beneficio de la duda, ¿ok? Voy a conceder el beneficio de la duda. Y puede haber una buena intención en ello, pero el tener una buena intención no es la clave. Es decir, es la verdad de Dios, es su palabra lo que establece lo que está bien, lo que está mal, lo que es justo, lo que no lo es. ¿Sí me explico? No es mi buena intención, porque yo puedo tener una buena intención, pero y ser muy honesto, pero estar honestamente equivocado, como ha ocurrido a lo largo de la historia. A lo largo de los años hemos visto eso vez tras vez tras vez, y este es un ejemplo clarísimo, ¿sí? Eh, Porque en muchos casos puede surgir una doctrina, una doctrina equivocada, porque hay un maestro que está equivocado. Yo les he dicho que un falso maestro y un maestro equivocado son dos, ahora sí que son dos animales diferentes, ¿sí? Son dos cosas bien diferentes, pero que a la postre pueden producir un mismo efecto muy dañino. O sea, un maestro equivocado es simplemente no tengo claridad en esto que estoy enseñando, ¿verdad? Un falso maestro, yo ya sé que esto está mal, ¿verdad? Y en muchos casos un falso maestro de una manera deliberada, pues muchas veces ya está haciendo, el apóstol Pablo menciona doctrinas de demonios, ¿sí? Es decir, que ni siquiera fueron enseñanzas que ni siquiera fueron inspiradas, o que tienen un origen en el hombre, aún en una buena intención del hombre, sino que ya tienen un origen satánico, ¿no? Entonces, menciono todo esto porque en buena medida este es el caso, ¿me explico? Ahora, vamos a ir un poquito más adelante. El primer teólogo que utilizó el término, ¿verdad? Que tocó ya directamente el término, a hablar acerca de la Trinidad, pero ya meter esa palabra, fue Teófilo. Ahora, no es Teófilo al que le escribió Lucas, ¿no? El Evangelio de Lucas y después Hechos, o sea, no, fue otro. Y Teófilo, está bonito ese nombre, se oye medio rudo, ¿no? En el castellano, pero Teófilo quiere decir, pues, amado por Dios, ¿no? Al que Dios ama. Es un bonito nombre. Pero él se refirió a Dios como el Dios Trías. Trías es el término griego para indicar a Dios o un solo Dios, ¿verdad? En tres personas. El único Dios, el Dios único y verdadero, un solo Dios en tres personas, ¿ok? Eso es lo que quiere decir trías, ¿sí? Repito, ese es un término griego. Y miren, en la cultura grecorromana, pónganme atención en esto, porque en la cultura grecorromana había algo que se conocían como triadas divinas. Ahorita van a ver, se conocían así como triadas divinas, ¿sí? Y eso eran muy comunes. Es decir, el decir algo para que ocurriera, ¿verdad? Porque había una superstición grandísima, bueno, el paganismo y supersticiosos bien tremendos, este,
pero decían las cosas, por ejemplo, 3 veces, ¿no? Es decir, para que algo fuera válido, te lo prometo, te lo prometo, te lo prometo, ¿sí? Generalmente lo decían 3 veces. este, era algo que hacían deliberadamente, ¿no? Es decir, alguna invocación que hacían alguna de sus deidades, las hacían por lo menos 3 veces. Un juramento lo hacían 3 veces, ¿sí? Alguna plegaria, alguna oración, la hacían 3 veces, así como para que se cumpliera. Algunos tratamientos médicos los establecían por 3 días, aunque con el primero quedaras, o a lo mejor necesitabas 10, pero decían, con 3 tiene que ser, ¿sí? Y Aristóteles tenía mucho que ver con eso. No voy a entrar en numerología, pero a lo que voy, el trías, ¿sí? O el tres, en la cultura greco-romana era algo, no era algo desconocido. Entonces, cuando se hablaba del dios Trías, no era algo que los confundiera a ellos, ¿ok? Podían asociar ciertas cosas, lo asociaban con el paganismo, y aquí hay un trasfondo histórico muy, muy importante en esto, pero debemos de recordar, ¿verdad?, de que mucha gente se convertía, o que venía a Cristo, pues traía un trasfondo del paganismo, traían ciertas ideas, ciertas supersticiones. Escuchaban el Trías, pues sí es el Dios, pero ¿cómo es el Dios Trías? Son 3 dioses. No, 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 es el único Dios en 3 personas. No, en un buen sentido, escuchen, no batallaban con ese concepto del Trías, pero cada quien luego traían ideas y traían sus supersticiones, ¿verdad? Y bueno, desde que los gentiles empezaron a venir a Cristo, ya había esta lucha, ¿no? Con el gnosticismo. Recuerden, ¿no? Cómo el gnosticismo es una filosofía sincretista que junta de acá y junta de acá y junta de allá. Y solamente para ubicarlos, ¿no? Algunos de los cultos, ¿verdad? A las deidades paganas, pues tenían que ver, no, de ninguna manera es de que se le pareciera en ninguna forma al cristianismo, pero algunos podían encontrar alguna idea, como por ejemplo el culto a Dionisio o el culto dionisiaco, que hablaba parte de ese culto. Fíjense, tenía que ver, empezaban a tomar pues, algunas bebidas, ¿verdad? Y a comer peyotes o quién sabe qué comían, pero o hongos, ¿no? Yo no sé, pero se ponían bien locos, terminaban desnudos, amándose unos a otros, ¿sí? Hago así entre comillas. Terminaban también, sacrificaban a una víctima, ¿verdad? Llevaban un sacrificio, y se tomaban la sangre y se comían la carne. Entonces, al ratito cuando, pues, dentro del cristianismo, ¿verdad? Cuando se hablaba imagínate palabras del Señor, el que no come mi carne y bebe mi sangre, decían, pues, órale, ¿me explico? Y había que explicarles. Menciono todo esto porque decir, el Dios Trías, sí, pero es que es un solo Dios y son 3 personas distintas, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ok, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Entonces, fíjense qué importante es esto, ¿no? Más adelante, ya por allá del finales del segundo siglo, pues el Imperio Romano siguió avanzando y fíjense que ya el griego, ya no era tan dominante como era en un principio. Y esto es un asunto histórico. Antes de que llegaran los romanos, ¿verdad? Toda la Palestina, pues los griegos dominaban hasta más o menos el año 60 por allá, antes de Cristo, más o menos. Entraron los romanos, que los romanos hablaban latín, pero permitían, porque ya se hablaba el griego,
y poco a poco el griego se fue perdiendo, el idioma se fue perdiendo, ¿verdad? Y pues pasaron, no sé, 150, 200 años aproximadamente, pero ya mucha gente ya no hablaba el griego. Las copias que habían las primeras copias de los manuscritos del Nuevo Testamento, todos estaban en griego, pero ya mucha gente ya no hablaba griego, hablaban latín. Y vino un cambio ahí, de que a la gente se le hablara en latín. Y bueno, hubo un hombre muy importante que se llamó Tertuliano, ¿verdad? Él era un abogado, fue un hombre muy importante. Y al ser un abogado muy preparado, sus padres invirtieron una fortuna en él para que él se preparara. Se fue a Roma y él veía, él observaba a los cristianos y para no hacer una historia muy larga, él empezó a defender la causa de los cristianos. Él se convirtió en un tremendo apologeta, repito, un hombre muy preparado, pero ya era en latín, ¿sí? ¿Por qué menciono esto? Porque él fue el primero en desarrollar el concepto de trinitas o de trinidad. Trinitas ya está en latín, ¿sí? Entonces, esto enfatiza, fíjense bien, cuando se hablaba del Trinitas, pues son las tres personas de la divinidad, pero no hablaba de la unidad entre ellos, solamente decía que es un Dios en tres personas. Ese fue el concepto que quedó. Ahora, hasta ahí le alcanzó y le alcanzó muy bien. Y esto que él ya trató, ya repito, esto ya este concepto de la Trinidad, ya en el pensamiento greco-romano, pero ya en latín, ya cambiaba, ¿sí? Fue avanzando ese término de Trinidad, ¿verdad? Que es como mayormente se le conoce, pero en un inicio vemos que es el término triunidad en español expresa mejor el concepto del triuno Dios, ¿verdad? Así el triuno Dios, el tres en uno. Es decir, no son tres dioses, es un solo Dios, son tres personas distintas. Ahora, a partir de ahí, déjenme que le doy un traguito a mi café y ustedes pueden tomarse el suyo también. Aunque hoy no es de cafecito de Biblia, hermanos, y cafecito, el cafecito es en todo tiempo. Gracias a Dios por el café. Entonces, no pasó mucho tiempo cuando se empieza, repito, a levantar defensa en todo esto, ¿sí? Y ya estamos hablando ya aquí, ya a partir más o menos finales del siglo segundo, principios del siglo tercero, cuando surge una herejía que se llamó unitarismo. En ese momento no se le llamaba así, después los nombres luego les quedaban, pero era el concepto, unitarismo. Ahorita voy a llegar para allá, ¿sí? Y el unitarismo, miren, hasta el día de hoy está en algunos grupos pentecostales, o sea que se dicen evangélicos, ¿sí? Pentecostales. El más conocido, ¿verdad? Es que se le conoce como la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? El movimiento apostólico de la fe en Cristo Jesús, ese es un unitarios. Y por supuesto los testigos de Jehová, ¿verdad? Son los de los principales en este sentido del unitarismo. Ahora, el principal promotor del unitarismo fue un diácono de la iglesia en Alejandría que él se llamaba Arrio. Ahora fíjense, los golpes más fuertes de la iglesia, siempre la defensa venía siendo, pueden silenciar sus micrófonos, por favor. Gracias. Venía el golpe interno de la iglesia, ¿sí? Por fuera se decían cosas, pero bueno, ahí, ahora sí que podían capotear el temporal, pero los golpes más fuertes, las herejías, se levantaban de adentro. Y el principal de esto fue un hombre, repito, un diácono, un servidor de la iglesia en Alejandría, que él se llamaba Arrio. Él desarrolló
aunque, repito, no le llamaba él así directamente, pero se le conocía a esa herejía como el arrianismo, ¿verdad? Ahorita llego ahí, que empezó, ¿de qué se trataba el arrianismo? ¿De qué se trataba este unitarismo? ¿Sí? Empezó a meter esa herejía con respecto a la naturaleza de Cristo, ¿sí? Es decir, él decía que Cristo, que no eran tres personas, era uno solo y que Cristo pues era hombre nada más, pero en fin, ¿sí? El asunto es de que él fue excomulgado, pero tuvo mucha influencia, ¿eh? Tuvo mucha influencia, se dio un concilio, el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, que es en donde hace no mucho les leí lo que era, de hecho creo que fue en el primer tema que vimos, les leí lo que era el credo niceno, ¿verdad? Donde habla precisamente de la Trinidad, ¿sí? Porque fue para combatir, quedó establecido, ¿verdad? La doctrina bíblica. No que la establecieran hasta ese momento, debo aclararlo, a lo mejor para expresarme mejor, no que establecieran la doctrina en ese momento, la doctrina ya estaba, o sea, la doctrina ya está en las escrituras, no es de que, están las escrituras, establecemos esta otra doctrina, no, es la doctrina bíblica, pero se tuvo que hacer esto a manera de un concilio, ¿sí? Y el tipo fue excomulgado de la iglesia, es decir, se le expulsó de la iglesia y él hizo su movimiento y bueno, ya ni se sabe ni siquiera cuándo murió, ¿sí? Pero el asunto es de que por un lado él trató de explicar lo que es inexplicable y terminó desarrollando una de las herejías más dañinas, ¿sí? De la iglesia, el unitarismo. Ahora, ¿qué dice el unitarismo? ¿De qué trata el unitarismo? Bueno, el unitarismo dice que no existe en Dios la trinidad de personas, es decir, que Dios solamente hay uno, ¿sí? Y que no son tres personas. Ahora, bajo esa premisa de que no existe en Dios la trinidad de personas, que no son tres personas, hay una serie de enseñanzas que se abren mucho, que van muy variadas, porque entonces ya cada quien empezó a desarrollar su propio sistema, ¿sí? Es decir, ya, por ejemplo, actualmente, ¿no? La misma línea, por ejemplo, acabo de mencionar, los testigos de Jehová ya traen una línea que es unitarismo, pero también al ratito hubo otros dentro del modalismo, es otro, ahorita lo voy a tocar, ya es otra línea, ¿verdad? Y así dentro del modernismo hubieron varios, viene el universalismo, vienen muchos ismos a partir de esto, ¿sí? Entonces, repito, a partir o bajo la premisa de esta que tienen una pues, variadísima enseñanzas, ¿verdad? El asunto es de que todas coinciden en lo mismo, ¿verdad? De que solamente hay una persona realmente divina. O sea, dicen, no, es que es un solo Dios, ¿sí? Solamente hay un solo Dios. No, es que sí es un solo Dios, pero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dicen, no, eso es una herejía, ¿verdad? Y bueno, eso es, y me estoy refiriendo a eso es dentro del pentecostalismo, ¿ok? Eso es aún dentro de los que se llama, o dentro del evangelicalismo, ¿sí? Dentro de los cristianos que se llaman evangélicos, existe esto que, bueno, están por ahí, no nos vamos a meter ahorita en ese sentido, pero decían que solamente Dios hay uno solo, en esto coinciden todos. Hablaban de que el Hijo de Dios, ¿verdad? Es un mero hombre o que moralmente pues estaba muy elevado, que se le podía admitir como el Mesías, ¿verdad? Que se le podía decir como hijo de Dios, pero en un sentido mesiánico, pero no como si fuera Dios. Y que el Espíritu Santo es el poder mismo de la única persona que existe en la deidad. Los testigos de Jehová le llaman la fuerza activa de Dios. ¿Ok? Es decir, que Dios, el Padre, pues Él es Dios, ¿verdad? Y que Jesús, pues es nada más un hombre, ¿verdad? Un maestro, y el Espíritu Santo es una fuerza. Entonces, algunos para tratar de explicar esto, hace un momentito mencioné, desarrollaron una de las líneas
que se conoce como el modalismo. Modalismo, ¿sí? Y sería interminable, además de muy tedioso, entrar a discutirlo, pero en esencia quiere decir de que Dios entra en modos, es decir, está en modo Padre, está en modo Hijo o en modo Espíritu Santo, dependiendo. Dices, oye, pero es que aquí en la Escritura, ¿cómo está? Sí, pero es que aquí estaba en modo Padre, aquí estaba hablando en modo Padre. Y bueno, pero acá Jesús estaba en modo Hijo. Y cuando Jesús oró al Padre, o sea, se oró a sí mismo o cómo, y ya ahí empiezan a patinar. Y que cuando la Biblia nos habla, ¿verdad? Que cuando en las escrituras encontramos a las tres personas en el mismo versículo, pues ya ahí patinan. Entonces, se apoyan en otras cosas, ¿sí? Y ya, pues es como que hacen un hoyo para tapar otro, ¿sí? Entonces, lo tuerzo una y para tratar de enmendar eso que está torcido, pues tengo que torcerlo y al ratito tengo que, para tratar de enderezar lo que torcí al principio, ya tengo que torcer y al ratito pues ya terminan quién sabe por dónde, ¿no? Entonces, por eso es de que esas enseñanzas se han ido por tantos lugares, se han ido por tantos lados, se han diversificado, porque la escritura es lineal en ese sentido, ¿eh? La doctrina bíblica está ahí y no tiene torceduras, es recta. ¿Estamos aquí? Entonces, por eso miren, solamente como un tip, ¿verdad? Nunca traten de explicar la triunidad con el estado físico del agua. No sé si lo han hecho alguna vez. No, es que, a ver, te voy a explicar. No, a ver, explícame cómo es eso de la Trinidad. Bueno, pues mira, es así como el agua, ¿verdad? El agua tiene el estado sólido, líquido y gaseoso. Entonces, pues tiene tres estados el agua, ¿verdad? No, eso es modalismo, porque es la misma agua, no son personas distintas, o sea, sigue siendo H2O, pero lo único que cambia es la temperatura, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, no intentemos hacerlo eso, ¿no? O luego se dice, no, es que es como el huevo, ¿verdad? Tiene cáscara, tiene clara y tiene yema, pero es un solo huevo. Miren, Dios no necesita que lo defendamos. Hay cosas que simplemente no se pueden explicar. ¿Sí? La escritura, repito, no entra a explicarnos muchas cosas, algunas no las explica y algunas las podemos entender, pero esta no, esta no, ¿verdad? Al menos yo miren, no he leído a nadie y no he escuchado a nadie que, que te pueda explicar, es decir, te entiendo la Trinidad, entiendo cómo es. No, pues eso es otro asunto. ¿Sí está claro? ¿Sí está? ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí? Thumbs up. Ok. Entonces, ya para entrar al final, Just a moment. Siri, no te hablé, Siri, a ti. I'm not sure Entonces, I understand. yo tampoco, Siri. Bye. Entonces, ya para lo que tenemos que ubicar nosotros, ya aquí al final, es que el tema central de la Trinidad de Dios afirma dos cosas en esencia. Número uno, que no hay sino un Dios. En el tema que sigue vamos a ver el famoso Shema Israel, ¿sí? Del único Dios verdadero. O sea, es decir, solamente hay un Dios, el único Dios verdadero. No hay sino un Dios. Está claro eso, ¿verdad? Pero la segunda cosa es que las tres personas son Dios o se les llama Dios. Al Padre se le llama Dios, al Hijo se le llama Dios, al Espíritu Santo se le llama Dios. Tienen distintas funciones. Ninguno es más Dios que otro. El Padre no es más Dios que el Hijo no es más Dios que el Espíritu Santo, pero tienen funciones distintas y son cosas que vamos a ver. Ahora, fíjense bien, en Isaías 48:16 dice lo siguiente: acercaos a mí, escuchad esto. Desde el principio no he hablado en secreto. Desde el momento en que sucedió,
allí estaba yo. Fíjense, aquí está hablando el verbo. Ahí estaba yo. Es decir, ahí estaba la palabra desde un inicio, ¿sí? Y ahora me ha enviado el Señor Dios. El Reina Valera lo traduce como Jehová Dios, ¿sí? Aquí está. Y ahora me ha enviado el Señor Dios, es decir, el Padre y su Espíritu. Antiguo Testamento, en un versículo están las tres personas, ¿sí? De la Trinidad, ¿sí? Las tres personas de la Trinidad. ¿Vamos bien? Entonces, vamos avanzándole. Por razones de tiempo no vamos a entrar a leer cada uno de los versículos, pero ahí anótenlos para que ustedes los vean. En Efesios 1:2, Filipenses 1:2 y Segunda de Juan, versículo 3, Dios es llamado el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero también es llamado nuestro Padre. ¿Sí? Dios es llamado el Padre de nuestro Señor Jesucristo y también es llamado Padre de los cristianos, Padre del creyente. Nótenle rápido, porque el apóstol Juan específicamente, fíjense, llama a Dios al Hijo. Específicamente se refiere a él como Dios, y eso lo van a ver en Juan 1:1, en Juan 1:18, en Juan 8:58, en otros pasajes también, solamente están ahí, pero hay al menos tres versículos, ¿sí? Pablo también lo identifica a él como Dios, es decir, al Hijo de Dios, a Jesús, le llama Dios. En Romanos capítulo 9, versículo 5, en Filipenses capítulo 2, versículo 6, en Tito 2:13. Pablo lo identifica como Dios. ¿Sí? Pedro también le llama Dios a Jesús, al Hijo. ¿Sí? En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. ¿Ya la anotaron? Ok. El Espíritu Santo también es declarado como Dios. Es igualmente Dios, ¿verdad? En Hechos 5:4 se refiere, Pedro está hablando ahí y se refiere al Espíritu Santo como Dios, ¿verdad? Aparece junto con el Padre y junto con el Hijo ahí en Mateo 28:19, ¿verdad? Lo que nosotros ubicamos como la Gran Comisión, y en segunda los Corintios 13:14, que lo vamos a ver ahorita ese texto, ¿verdad? Ya estamos concluyendo, ¿eh? Ya estamos concluyendo con el tema, que repito, esto es más o menos una introducción a lo que es la triunidad, ¿sí? Ahí en segunda a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 14, ahí aparecen otra vez los tres, ¿verdad? Ahorita lo mencionamos ahí, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Esa es la despedida del apóstol Pablo, fíjense. Ahí están los tres. Segunda a los Corintios 13:14. ¿Ok? Pues bueno, vámonos ya para el final. Con esto concluimos, ¿verdad? Pues Dios sabe que hay cosas que no tenemos la capacidad de entender. ¿Ustedes piensan que Dios sabe eso? Por supuesto que Dios lo sabe. Dios sabe que hay cosas que no tenemos la capacidad de entender, pero aún así Él se reveló a los hombres desde un inicio, ¿verdad? Y Él se reveló a los hombres como un solo y como el único Dios verdadero en tres personas distintas. Repito, desde un inicio habla acerca de la pluralidad de Dios en personas. Estoy siendo reiterativo, pero es que así se va a llamar esta lección, ¿verdad? Es un solo Dios en tres personas, ¿sí? Entonces, esto se entiende por la fe, ¿verdad? Como otros temas. Hay otros temas
que los tenemos que asumir por la fe y entenderlos con la fe. Dice, por la fe entendemos, ¿verdad? Que el universo fue constituido por la palabra de Dios, que el universo fue hecho por la palabra de Dios. ¿Cómo lo entiendes? Por la fe, ¿sí? Por la confianza. Porque hay temas, por ejemplo, también como la encarnación del Hijo de Dios. Explíquenmela. O sea, que de manera, ¿cómo me pueden explicar que una virgen conciba sin la intervención de un varón? O sea, sin la intervención del esperma humano. Pues no, es que eso es imposible. Efectivamente, para los hombres es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Él es el omnipotente, ¿sí? Es uno de los omnis de Dios, es decir, omnipotencia. Él puede hacer absolutamente todo. Entonces, entendiendo y teniendo esa perspectiva es que podemos ubicar muchas cosas. Y esta doctrina en particular, la doctrina de la Santa Trinidad o la Triunidad de Dios, se entiende por la fe, ¿sí? Eso es esencial. Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. El tema hoy es esta primera parte. Repito, yo sé que, como les mencioné en un principio, probablemente les queden o tengan más preguntas que respuestas a lo largo del tema, pero no lo hemos concluido. Seguiremos la siguiente semana con la ayuda de Dios. Seguiremos tratando con respecto a esto. Entonces, hasta aquí vamos a concluir el tema de hoy. ¿Está bien?